Muy buenos días, chicos, con cada uno de ustedes. Qué gusto verlos nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra clase de trigonometría. El tema de hoy, las propiedades de las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Vamos a estudiar las propiedades de las razones trigonométricas. Antes de empezar a estudiar las propiedades, es importante recordar las razones trigonométricas. Veamos, las 6 razones, como bien recordamos, son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tenemos a la derecha nuestro triángulo rectángulo, aquí está, de lados ABC, y el ángulo teta. Para este triángulo, las razones trigonométricas serán el seno, veamos aquí, el seno de teta sería igual, cateto opuesto B entre hipotenusa C. Cateto opuesto B entre hipotenusa C. La cosecante del ángulo teta será igual, lo voy a colocar por aquí. Hipotenusa C entre cateto opuesto B. Hipotenusa C entre cateto opuesto B. Notamos, chicos, que el seno del ángulo teta y la cosecante del mismo ángulo son razones inversas. B entre C y C entre B. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos estas dos razones trigonométricas? Para que se note mejor, lo voy a escribir de esta manera. Vamos a colocarlo así. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos las dos razones trigonométricas? ¿Cuál va a ser el resultado? 1 se simplifica. Exacto, se van a simplificar las hipotenusas C y los catetos B y nos va a quedar que el producto es 1. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros multiplicamos el seno y la cosecante del mismo ángulo, nos va a dar 1. ¿Por qué? Seno y cosecante son razones inversas, son razones recíprocas. De la misma forma, el coseno para el ángulo teta será igual. Del gráfico, para teta el coseno será cateto adyacente A entre hipotenusa C. Cateto adyacente A entre hipotenusa C. Y la secante del ángulo teta será hipotenusa C entre cateto adyacente A. Hipotenusa C entre cateto adyacente A. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos el coseno y la secante del mismo ángulo teta en este caso? Se van a simplificar. 1. Se simplifica la A y se simplifica la C, que es la hipotenusa, y nos va a quedar 1. 1, profe. ¿Qué podemos deducir de aquí? Que tanto el coseno como la secante son razones trigonométricas recíprocas o inversas. Entonces el producto de ellas nos va a dar 1. Otro ejemplo. Y lo mismo sucede con la tangente y la cotangente. Si nosotros tenemos aquí el seno de 20 grados y lo multiplicamos por la cosecante de un ángulo X y nos va a dar 1. Para que el producto del seno y la cosecante nos dé 1, la única forma es que los ángulos sean iguales. Por lo tanto, X debe valer 20. De eso se trata la propiedad, ya entrando al tema, de las razones trigonométricas recíprocas. Dos razones inversas se van a multiplicar y nos va a quedar 1 cuando los ángulos sean iguales. No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Claro.
En este ejemplo tenemos que el seno de 20 se va a multiplicar por la cosecante de un ángulo X desconocido. Y ello nos va a dar 1. La única forma que el seno y la cosecante, cuando se multipliquen, nos dé 1, es que los ángulos sean iguales. Entonces, el ángulo X debe ser 20. Ah, ya. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. De la misma forma, el coseno, por ejemplo, de un ángulo Y, multiplicado por la secante de 37 grados, nos va a dar 1. Cuando el coseno de un ángulo multiplicado por la secante de otro nos va a dar 1, cuando los ángulos sean iguales. Es decir, ¿quién debe ser Y? Y debe ser 37. Y de la misma forma sucederá con la tangente y la cotangente. Si nosotros tenemos aquí la cotangente de un ángulo 56 y lo multiplicamos por la tangente de un ángulo X nuevamente, y ellos nos da 1, la única forma de que el producto de la cotangente y la tangente nos dé 1 es que los ángulos deban ser iguales. Por lo tanto, el valor de X debe ser 56. Esto ocurre para las razones trigonométricas recíprocas. Y ello lo tenemos aquí explicado. Seno multiplicado por cosecante, ojo, del mismo ángulo, nos va a dar 1. Son razones inversas, razones recíprocas. De la misma forma, coseno multiplicado por secante, como son inversas, la única forma que nos dé el producto 1 es que los ángulos sean iguales, en este caso teta. Y de la misma forma con la tangente y la cotangente. Veamos ahora la propiedad de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo de lados A, B y la hipotenusa C, y los ángulos beta y alfa. Nos damos cuenta que beta y alfa deben sumar 90 grados, es decir, ellos son complementarios. Ese es el nombre que reciben estos dos ángulos, complementarios. ¿Qué va a pasar con ellos? Veamos aquí. ¿Cuál sería el seno de alfa? En este triángulo, el seno de alfa sería, aquí está alfa, cateto opuesto A, entre hipotenusa C. A sobre C. Y ahora veamos, por curiosidad, ¿cuál sería el coseno de beta? Para beta ahora, el coseno es cateto adyacente A entre hipotenusa C. ¿Y de qué nos percatamos, chicos? ¿Cómo son las razones trigonométricas? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Claro que sí. Entonces, ¿cuándo el seno y el coseno van a ser iguales? Cuando los ángulos sumen 90 grados. Cuando los ángulos sumen 90 grados, el seno y la corrazón, el coseno, de ahí su nombre, van a ser iguales. De la misma forma, sucede con las otras razones trigonométricas. Veamos por aquí. Tenemos a la razón trigonométrica tangente del ángulo alfa. ¿A qué sería igual la tangente de alfa, chicos? Aquí está alfa. Cateto opuesto A entre cateto adyacente B. A sobre B. Y ahora, ¿cuál sería la cotangente para el ángulo beta? Para beta, la cotangente será cateto adyacente A entre cateto opuesto B. Otra vez. A sobre B. Y nos damos cuenta que la tangente de alfa y la cotangente de beta son iguales.
la única forma de que la tangente y la cotangente sean iguales es que los ángulos deben sumar 90 grados. Alfa y beta suman 90 grados. De la misma manera, chicos, sucede con las otras razones trigonométricas. ¿Quiénes serían? Secante, la secante de alfa y su corrazón. De ahí viene el nombre. Secante y la corrazón cosecante. Veamos. La secante de alfa será para alfa secante hipotenusa C entre cateto adyacente B, ¿cierto? ¿Y cuál sería, chicos, la cosecante de beta? C sobre B. Claro, también será C sobre B. La secante y la cosecante serán iguales cuando los ángulos sumen 90 grados. Gracias. Veamos otro ejemplo. La razón tangente. La tangente, por ejemplo, de 73 grados, será igual a la cotangente de ¿qué ángulo? Para que tangente y cotangente sean iguales, los ángulos deben sumar 90 grados. De 17. Exacto. Entonces será igual a la cotangente de 17 grados. Uno va completando. Veamos un ejemplo más. La secante de X será igual a la cosecante de 89 grados. Para que la secante sea igual a la cosecante, los ángulos deben ser complementarios. ¿Cuál sería el valor? X vale 11. 11, vale 11. Vale 1, vale 1. Exacto. Mucho cuidado. X 1, vale. Ah, verdad, 1. Claro que ¿Quién sí. dijo 11? Yo Ok. Entonces, ¿qué pasa con las razones trigonométricas de los ángulos complementarios? Chicos, la única forma, como lo tenemos aquí, que el seno sea igual al coseno es que los ángulos sumen 90 grados. La única forma que la tangente del ángulo beta sea igual a la cotangente de otro ángulo es que ellos dos sumen 90 grados. Lo mismo con la secante y su corrazón, la cosecante, y viceversa. Y para ello tenemos aquí una nota. Para seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante, se les denomina corrazones trigonométricas una respecto de otra y viceversa. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la corrazón del seno? Coseno. ¿Cuál es la corrazón del coseno? El seno. Y así para las otras razones trigonométricas. Muy bien, pasemos a los ejemplos. Número 1. Determinar el valor de x si el coseno de 60 menos 5x por la secante de x es 1. Analizamos. Te vas a enfocar en las razones trigonométricas. Para que el producto del coseno y la secante nos dé 1, los ángulos ¿cómo deben ser? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales, por supuesto. Muy bien. Entonces, 60 menos 5x debe ser igual a x. Y aquí está planteado. Una ecuación pequeña. 60 será igual. Menos 5x pasa a sumar x más 5x. 60 será igual a 6x. El 6 pasará a dividir. Y 60 entre 6, eso es 10. Y ese es el valor de x. Ahí está nuestro primer ejemplo. ¿Qué debimos hacer o qué hicimos? En este caso, nos enfocamos en las razones nada más y analizamos. Pasemos al segundo ejemplo. Calcular el valor de x si la cosecante de 5x menos 25
multiplicado por el seno de 3x más 37 nos da 1. Nos enfocamos en las razones trigonométricas. Cuando la cosecante multiplicado con el seno nos va a dar 1, cuando los ángulos sean Iguales. Recordamos que cosecante y seno son razones inversas y la única forma que el producto de ellas nos dé 1 es que los ángulos sean iguales. Entonces, lo planteamos. 5x menos 25 es igual a 3x más 37. Oh, aquí un error de digitación, chicos, es 27. Aquí es 27. Lo voy a corregir en la plataforma. Seguimos. 5x menos 25 es igual a 3x más 27. 5x se queda y 3x pasa a restar al primer miembro. Menos 25 pasará a sumar al segundo miembro y tenemos 2x a la izquierda que será igual a 52. De donde el valor de x será 52 entre 2. Por lo tanto, el valor de x es 26. ¿En qué nos fijamos, chicos, en este segundo ejemplo? También hemos analizado nuestras razones trigonométricas. Bien, chicos, pasemos a nuestro tercer ejemplo. Determinar el valor de x si la secante de 4x menos 20 es igual a la cosecante de x menos 10. Analizamos, nos enfocamos en las razones. Para que la secante y la cosecante, sean iguales, la única forma es que los ángulos, sus ángulos, sean complementarios, es decir, sumen 90 grados. Entonces escribimos 4x menos 20 sumado con x menos 10 nos debe dar 90 grados. Esa es la propiedad de las razones de ángulos complementarios. Repito, para que la secante y la cosecante sean iguales, los ángulos deben sumar 90 grados. Y aquí están escritos dichos ángulos. Veamos. Y ahora solo queda resolver esta pequeña ecuación. Las x primero, 4x más x, 5x, menos 20, menos 10 es menos 30 y eso es igual a 90. 5x es igual a 90 y menos 30 pasará a sumar, más 30. 5x será igual, por lo tanto, a 120. X será 120 y 5 pasará a dividir. 120 entre 5 nos da 24 y ese es el valor de X. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente ejemplo, ejemplo número 4. Nos piden aquí simplificar la siguiente expresión. Todos la observamos. Seno de 20 entre coseno de 70 más la tangente de 35 entre cotangente de 55 menos el producto del seno de 41 y la secante de 49. Muy bien. En este tipo de ejercicios, chicos, nosotros debemos de jugar con los ángulos. Debemos de jugar con la propiedad de las razones trigonométricas de los ángulos complementarios. ¿De qué forma? Veamos la resolución. E será igual. Y toda la expresión la he vuelto a copiar aquí. Solo está copiada. Jugamos. El seno de 20, nosotros lo podemos cambiar de la siguiente forma. El seno lo podemos cambiar por el coseno del ángulo complementario. Si tenemos 20, ¿cuánto le falta para 90? 70. Y ya lo cambiaste. Cambiaste el seno por el coseno. ¿Cuánto le falta a 20 para llegar a 90? 70. Su complemento. Entre el coseno de 70. Ajá. Nos damos cuenta que son iguales.
Veamos qué sucede con esta expresión también. 1. La tangente de 35 la vamos a cambiar por su corrazón. Tangente la cambiamos por cotangente y el complemento de 35, lo que le falta para llegar a 90 es 55. Ya lo cambiamos. Tangente por la cotangente y su complemento de 35, 55. Y miren, nos quedaron dos razones iguales. Perfecto. Menos, y ahora vamos a operar esta parte. Profe, ¿por qué Seno de cambia? 41, seno de 41 multiplicado por. Y vamos a cambiar la secante. La secante es igual a la cosecante. La vamos a cambiar siempre y cuando los ángulos sumen 90. Si tenemos 49, nos falta 41, su complemento. De esa manera podemos jugar con las razones. Cambiamos Profe, la al razón. seno de 41 también Un se segundo, podría cambiar. un segundo. La secante lo hemos cambiado por la corrazón, cosecante y su complemento. De 49, 41. Veamos. E será igual. Tenemos aquí coseno de 70 entre coseno de 70 son iguales, nos queda 1. Más cotangente de 55 entre cotangente de 55 son iguales, entonces nos da 1, menos. Y aquí, ¿por qué solo hemos cambiado a la secante? Porque nos damos cuenta que tenemos el seno. Y el seno multiplicado por su inversa, la cosecante del mismo ángulo, eso es 1. Propiedad de las razones recíprocas. Seno multiplicado por su inversa, cosecante del mismo ángulo, nos da 1. Finalmente, el valor de es será 1 más 1 menos 1, simplemente 1. Ok. Pasemos a nuestro quinto ejemplo. Calcular el valor de teta sí. Bastante atentos con este caso. Nos dicen, el seno de teta más el seno de pi tercios, todo esto es el ángulo, multiplicado por la cosecante de ¿quién? De teta más el coseno de teta, ello es 45. Analizamos. Primero observamos que tenemos una multiplicación y tenemos el producto del seno y la cosecante. Ajá. Ellos son razones inversas. Y esto es igual a la tangente de 45. Y recordamos que la tangente de 45 es 1. Ahí está. Entonces, cuando el seno y la cosecante, que son inversas, cuando el producto nos va a dar 1, cuando los ángulos sean iguales. Es decir, que todo este ángulo teta más seno de pi tercios debe ser igual a teta más el coseno de teta. Esos dos ángulos deben ser iguales, lo vamos a escribir por aquí. Aquí está. Estos dos ángulos son iguales. Entonces, teta más el seno de pi tercios, aquí está, debe ser igual a teta más coseno de teta. Listo. Nos damos cuenta que el ángulo teta se va a eliminar porque está sumando en ambos miembros. Y nos va a quedar el seno de pi tercios, que es igual al coseno de teta. Aquí está. Muy bien. Analizamos lo que nos quedó. Seno de pi tercios igual al coseno de teta. Cuando el seno y el coseno van a ser iguales, cuando el seno y el coseno son iguales, chicos, cuando suman, ¿cuánto deben sumar? 90. 90. Exacto, muy bien. Estos dos ángulos deben sumar y nos deben dar 90. Eso es lo que hemos obtenido de nuestro dato. Que pi tercios sumado con teta nos debe dar 90. Lo vamos a escribir.
pi tercios más teta es 90. Ahora, por teoría recordamos que pi es 180 grados. Entonces, 180 grados entre 3, eso es 60, más teta es igual a 90. Teta entonces será igual a 90 y 60 pasará a restar. Por lo tanto, el valor de teta será 30 grados. Y así calculamos el valor de teta. ¿Qué fue lo que hicimos en este ejercicio? Analizamos primero. Seno y cosecante se están multiplicando y eso nos daba la tangente de 45, que es 1. Cuando el producto nos da 1, cuando los ángulos son iguales.